Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hay un corito antiguo que dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y también hay un verso bíblico que dice, vuestro templo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la antigüedad había un templo en Jerusalén donde la presencia de Dios estaba presente. Dice la Biblia que el día que fue dedicado, los adoradores tuvieron que parar, detenerse, porque la gloria del Señor entró en ese lugar y ellos no pudieron continuar alabando porque la gloria estaba allí presente. Y muchos años después, esa gloria ya no estaba allí. Dios le mostró a Ezequiel visiones como la gloria de Dios se iba de aquel lugar. ¿Qué pasó? Mucha idolatría. El templo que una vez fue levantado para la gloria de Dios fue luego pervertido, inclusive por el mismo Salomón que lo construyó. Porque dice la Biblia que él dejó que las mujeres paganas con las que él se casó desviaron su corazón a tal punto que entraron imágenes inmundas dentro del templo. Hoy veremos en la visión que Dios le da a Ezequiel muchas cosas más que Israel permitió que sucedieran en aquel templo. La aplicación que tiene el devocional de hoy es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo que nosotros vemos en el devocional que aquellas personas hicieron en el templo físico y como muchos sacerdotes tenían una doble vida, así también nosotros podemos tener una doble vida. Así Dios puede alejarse de nuestras vidas. El devocional de hoy nos llama a mantenernos santos delante de Dios, a recordar que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo que somos, que lo que hagamos, que lo que decimos, que lo que pensamos está desnudo delante de aquel a quien hemos de dar cuenta, como dice la palabra. Ezequiel capítulo 8 del verso 1 nos dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, resplandor. El aspecto era de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Fíjese, dice que el Señor toma a Ezequiel y lo lleva en visión a Jerusalén. Él está en Babilonia cautivo, pero dice que en visión, la visión es tan realista. Y me recuerda lo que dice de la Biblia sobre el apóstol Pablo, que él dice, que conozco un hombre que hace 14 años fue tomado, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Él dice, yo solo sé que fui llevado al tercer cielo y allí vio cosas que no hay palabras humanas para describirlas, refiriéndose a la belleza, a la gloria del tercer cielo donde habita Dios. Sin embargo, esta visión, algo similar sucede a Ezequiel, pero no es llevado al cielo, sino es llevado a Jerusalén en el momento que estaban los ancianos, que estaban también en la cautividad delante de Ezequiel. Es decir, no solo Dios tenía personas como Jeremías, como Ezequiel, que durante años, durante más de 40 años, advirtieron a Jerusalén, pero también a las personas que estaban en cautividad, Dios le muestra lo que está sucediendo. No solo la iniquidad trae un pecado, pero Dios todavía está mostrando, dando oportunidad
al arrepentimiento. Tal vez a nosotros Dios una y otra vez nos ha revelado, ha hablado en nuestra conciencia de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que provocan el celo a Dios. Y nosotros lo sabemos, porque hay muchas formas de ser idólatra. Cuando somos ególatras, nosotros nos pensamos mayores que Dios, o nos ponemos nosotros primero que el que nos creó, o también cuando somos rebeldes o somos soberbios. Dios aborrece la soberbia, Él ama la sencillez de corazón. Entonces dice, mira, a la entrada de mi casa pusieron esa imagen que provoca celo. Y yo imagino cómo a Ezequiel le dolía esto en el corazón porque recuerde que él era sacerdote y estaba en la cautividad por el pecado. Y le dice, mira, a pesar de que ya una parte fue trasladada, a pesar de que ya empezó a suceder esto en Jerusalén, ellos continúan con la idolatría. Tal vez a nosotros nos pasa lo mismo, que empezamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado, pero como quiera miramos a otro lado. Y dice la Biblia, ven y te enseñaré cosas mayores. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, ídolos en la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no me ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ve, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Ok, primero, una imagen en la casa de Dios. Segundo, Dios lo lleva a ver la casa de cada uno de ellos. Dice, en cada una de sus casas, ellos hacen unos cultos privados, abominables. Tienen en su casa mucha idolatría y le queman incienso. ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos escondido y pensamos que nadie nos está viendo? Y Dios le dice, cava la pared. Dios no necesita, la pared no es un impedimento para Dios, para el hombre sí. Y aún en el Espíritu Dios le dice, cava la pared. Y Dios le da como una experiencia de la capacidad de Dios de ver aún más allá de lo posible. El verso 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Este tal Tamuz era un dios babilonio y también luego los griegos lo adoptaron y era en la mitología un tal dios que se había muerto y luego lo endechaban para que reviva. Y entonces ellos estaban haciendo lo mismo. Ahora las mujeres hebreas estaban participando de eso. Entonces, en medio de esas endechas y esas cosas, la adoración incluía unas perversidades inimaginables, eh, donde las mujeres hacían prostitución idolátrica a Tamuz. Entonces, esto dice la Biblia que estaba sucediendo dentro de la casa de Jehová. ¿Ok? El verso 17 me dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Es decir, Dios le está diciendo, aparte de todo esto, dice, también se vuelven contra mí. Había algo que ellos hacían, que no solo por la forma idolátrica cuando se volvían a otros dioses, pero también blasfemaban a Dios directamente, menospreciaban a Dios directamente. Entonces Dios dijo, yo también voy a castigarlo y no tendré misericordia de ellos. Cuando en medio de su dolor clamen, no los voy a escuchar. Bueno,
Que eso nos ayude a recordar siempre que el Señor es omnipresente, es omnisciente, que Él es misericordioso, pero que la Biblia dice en Éxodo 34 que en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. A pesar de que Él es grande para la ira, lento para el juicio, recordemos esto. En ninguna manera tendrá por inocente al culpable, ya sea en esta vida o el día que nos presentemos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que cada uno de nuestros actos serán expuestos y que todos seremos juzgados según lo que hayamos cometido. Y que dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Ok? Así que como le fue revelado a Ezequiel las cosas ocultas, sepamos que también las cosas ocultas nuestras serán reveladas y daremos cuenta, a no ser que hoy nos arrepintamos, como dice el Salmo 32. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya iniquidad es perdonada y cubierto su pecado. Es un buen día para decirle, como dice la palabra, perdona nuestras ofensas, líbranos de tentación. Somos débiles, pero en Dios somos fuertes. Amén. Solo necesitas una oración. Solo necesitas pedirle ayuda a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te